¿Te has imaginado alguna vez lo que sucede cuando el corazón te traiciona de una forma que nunca pensaste posible? ¿Cuando alguien termina traicionando a la persona que más ama? Hoy, voy a compartir una historia que llevo con un inmenso peso. Una historia de dolor y traición que me involucra a mí, a mi marido y a mi suegro. Sí, fui infiel. Pero no con un desconocido o alguien distante. Fui infiel con el padre de mi marido. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo una decisión equivocada puede destruir la vida de toda una familia? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees sobre la confianza, el amor y la lealtad. El dolor que siento al compartir esta historia es profundo, pero es importante que la escuches. Estábamos de camino a casa del padre de Diego y, para ser sincera, solo esperaba una escapada tranquila, una de esas casas de campo normales donde pasamos el fin de semana sin preocupaciones. Ya sabes, esos momentos para desconectar del bullicio de la ciudad y simplemente relajarse. Para mí, solo era eso, un ambiente familiar, una oportunidad para estrechar lazos, un paso más en nuestra relación que parecía tan segura y predecible. Pero poco sabía yo que todo iba a darse la vuelta. En cuanto el coche comenzó a acercarse a aquella vieja mansión en las afueras del pueblo, sentí algo extraño dentro de mí, una especie de escalofrío que no podía explicar. Parecía que el aire a nuestro alrededor se volvía más denso, como si una presencia invisible empezara a invadir mis pensamientos. La mansión de Murilo, el padre de Diego, estaba escondida en medio de un denso bosque, como si quisiera ocultarse del mundo, como si fuera un pedazo olvidado de otra época. Y esa casa antigua parecía cargar con algo profundo en sus paredes, algo que no podía descifrar. Cada paso que dábamos en el suelo de madera crujía como si quisiera contarnos un secreto, y el sonido de las hojas afuera, moviéndose con el viento, solo aumentaba la sensación de misterio. Por dentro, la casa era acogedora, pero tenía una energía que me dejaba dividida. Las pinturas antiguas en las paredes, los muebles que parecían haber vivido otras vidas, y una chimenea que no veía fuego desde hacía mucho tiempo, todo eso creaba un ambiente que me intrigaba, y al mismo tiempo, me dejaba incómoda. Cuando Murilo nos abrió la puerta, la primera impresión fue de sorpresa. Era alto, con el pelo ya canoso y marcas del tiempo en el rostro, mucho más mayor de lo que esperaba. Pero lo que más captó mi atención fueron sus ojos. Había algo allí, algo que iba más allá de la simple hospitalidad. Sus ojos, llenos de secretos, parecían querer desvelarme, y por un instante, sentí que me observaban más tiempo del que debían. Eso me inquietó, pero decidí ignorarlo, desviando la mirada rápidamente, sin querer pensar mucho en lo que aquello podía significar. Diego, como siempre, estaba relajado, bromeando, hablando sobre el trabajo, sin notar nada inusual. Pero yo no podía concentrarme ni en la comida ni en la conversación. Mi atención comenzaba a desviarse hacia Murilo, hacia su voz calmada, sus gestos, esa tranquilidad enigmática. Bastó una mirada casual de él para estremecer mi mundo interior. Lo pillé mirándome de una manera que parecía ver más allá de lo que yo mostraba, como si supiera algo que nadie más sabía. En ese instante, casi me olvidé de dónde estaba y con quién estaba. Mi corazón se aceleró, y tuve que esforzarme para volver a la realidad. Era una sensación que no podía controlar, casi peligrosa, pero no lograba entender por qué. Después de la cena, Diego sugirió un paseo por el jardín, todo animado, hablando de sus planes. Pero yo no podía concentrarme, noté a Murilo en la ventana, observándonos, o al menos eso parecía. ¿Sería mi imaginación? Empecé a cuestionarme por qué razón no podía apartar los ojos de él, porque aquella calma me atraía tanto. Cuando volvimos, Murilo se había retirado a su cuarto, lo que me dio algo de alivio. El resto de la noche, luché por apartar esos pensamientos, intentando convencerme de que solo era cansancio y tensión por estar en un lugar nuevo. Me acosté con un peso en el pecho, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sabiendo que Murilo había tocado algo profundo dentro de mí, algo que aún no estaba lista para admitir. La mañana en casa de Murilo comenzó con calma, pero dentro de mí, un sentimiento empezaba a crecer. Me desperté con la sensación de haber pasado la noche en vela, con la imagen de Murilo en mis sueños, esa atracción inexplicable que intentaba desesperadamente alejar de mis pensamientos. Miré a Diego, que ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Todo parecía normal, el aroma del café, el sonido de la tostadora encendida, la luz suave atravesando las cortinas antiguas. Pero dentro de mí, la ansiedad crecía. Murilo no estaba en la cocina, lo que me trajo alivio, aunque sabía que sería pasajero. Él estaba cerca,
y cada rincón de la casa parecía susurrar su presencia. Me senté a la mesa junto a Diego, que me sonrió con su ternura habitual. Su voz era reconfortante, familiar, pero mi mente estaba lejos. Hablaba sobre el día que planeaba, un paseo hasta el río, una caminata por el bosque. Todo parecía perfecto, pero yo estaba en otro lugar. ¿No dormiste bien?, preguntó, mientras me servía café. Su voz me hizo estremecer, y asentí con la cabeza, forzando una sonrisa. Claro que no podía decirle la verdad. ¿Cómo podría? No tenía ningún sentido confesar que me desperté sintiendo que me observaban, o que las emociones que me consumían estaban fuera de control. Como si mis pensamientos lo hubieran llamado, Murilo apareció en la cocina como una sombra silenciosa. Atravesó la puerta en silencio, con movimientos calmados y seguros. Su mirada se fijó en mí por un instante, haciéndome estremecer por dentro. Aparté rápidamente la vista, esperando que Diego no lo hubiese notado. «Buenos días», dijo Murilo, con su voz suave, calmada. Solo pude responder. Todo dentro de mí gritaba para salir de allí, para encontrar una excusa para no estar cerca de él, pero mis pies estaban pegados al suelo. Su presencia, su olor, su confianza silenciosa, todo me atraía como un imán, a pesar de saber lo absurdo que parecía. «Laura, estás tensa», comentó Diego cuando ya estábamos listos para salir a caminar. «¿Estás bien?» «Sí, solo no dormí bien», respondí, esperando que no insistiera. Caminamos por el sendero que llevaba al bosque. Diego iba adelante, hablando con entusiasmo, mientras yo intentaba concentrarme en los sonidos del bosque, en el olor a pinos. «Murilo se unirá a nosotros más tarde», dijo Diego de repente. La noticia me trajo un extraño alivio. Quería estar lejos de él, pero sabía que sería temporal. «¿Qué opinas de mi padre?», preguntó Diego, sorprendiéndome. Mi corazón se aceleró. «Es impresionante», fue todo lo que pude decir. «Sí, es especial», dijo Diego, sonriendo, sin notar mi inquietud. Continuamos caminando, pero mi mente estaba lejos, intentando entender cómo una noche y una mirada lo habían cambiado todo. Cuando volvimos a casa, Murilo estaba sentado en el porche. Levantó la vista, y nuestras miradas se cruzaron de nuevo. En ese instante, me di cuenta de que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Han pasado varios días desde que volvimos a la ciudad, pero el ritmo agitado de la vida urbana no logró borrar los recuerdos de aquel fin de semana. Murilo, su casa, su mirada penetrante, todo eso permanecía grabado en mi mente. Me esforcé por volver a la rutina diaria, pero nada parecía funcionar. Diego, el trabajo, los amigos, todo parecía pálido y distante en comparación con las emociones intensas de esos días. Desesperada por distraerme, decidí dar un paseo, sin imaginar que eso cambiaría mi vida para siempre. Entré en una pequeña librería que siempre me había llamado la atención, un lugar acogedor y lleno de historias. El ambiente era tranquilo, con el suave sonido de las páginas siendo volteadas y el aroma del café mezclándose con el olor a libros. Recorrí las estanterías, tocando las cubiertas, intentando encontrar algo que me apartara de los recuerdos de Murilo. Entre los volúmenes antiguos, un diario encuadernado en cuero captó mi atención. Hojeé las páginas y me encontré con relatos escritos a mano, historias de pasión y traición que parecían reflejar mi propia confusión emocional. Mientras leía, las palabras del diario parecían describir exactamente lo que estaba sintiendo, una atracción prohibida, un deseo que llevaba a consecuencias inesperadas. Las similitudes con mi situación eran perturbadoras. Pasé horas inmersa en el diario, y al cerrarlo, experimenté un leve alivio, aunque la inquietud continuaba perturbándome profundamente. Al salir de la librería, me di cuenta de que necesitaba enfrentar lo que estaba sucediendo, encontrar una solución, al menos, entender lo que realmente estaba pasando. Pasaron los días, pero la sensación de inquietud no me dejaba. Una noche, al acostarme, recibí un mensaje inesperado. Era de Murilo. «Laura, me gustaría hablar contigo en privado. Necesitamos conversar». Mi corazón se aceleró. El texto era simple, pero el impacto fue profundo. Algo en mí dudó, pero la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo habló más fuerte. Respondí brevemente: «Claro, podemos quedar». Al día siguiente, volví a la vieja mansión, con una mezcla de temor y expectativa. Murilo me recibió en la entrada con esa mirada penetrante de siempre. Sin decir una palabra, me guió hasta su habitación, un lugar envuelto en arte y misterio. «Laura», comenzó él suavemente, «sé que las cosas entre nosotros han sido,
complicadas. Quiero que sepas que no tengo intención de hacerte daño. La sinceridad era evidente, pero había algo más en sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Él dudó por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Yo también sentí una conexión contigo, no fue algo planeado, pero a veces las emociones son más fuertes de lo que podemos controlar. Sus palabras fueron un shock, pero también confirmaron lo que ya sentía. Continuó, quiero ser honesto contigo. Lo que siento por ti es genuino, pero también es complejo. Necesito saber si estás dispuesta a explorar esto o si prefieres que todo quede como está. Me quedé paralizada, sin saber cómo responder. Mis emociones estaban desordenadas, y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo era casi dolorosa. Murilo esperaba una respuesta, sus ojos fijos en mí, ofreciéndome una elección. La decisión estaba en mis manos, pero el miedo a las consecuencias era abrumador. La incertidumbre flotaba sobre mí. Decidir entre explorar la relación con Murilo o cortar todos los lazos era tentador, pero al mismo tiempo aterrador. Me di cuenta de que necesitaba más tiempo para pensar. Al día siguiente, las palabras de Murilo seguían resonando en mi cabeza. Las páginas de aquel diario antiguo también volvían a mi mente, como si todo estuviera conectado. Mi mente oscilaba entre seguir mis sentimientos o mantener la estabilidad de mi vida. El dilema era fuerte. ¿Cómo lidiar con el deseo y el riesgo al mismo tiempo? Recordé el diario y sus palabras sobre pasiones prohibidas. Las similitudes con mi situación eran perturbadoras, pero servían como una advertencia. El deseo de explorar mis sentimientos por Murilo era fuerte, casi irresistible. Finalmente, después de días de reflexión, decidí que necesitaba aclarar todo con Murilo. Concerté una cita en un café tranquilo, ideal para una conversación sincera. Cuando nos encontramos, la tensión era palpable. Murilo parecía nervioso, sus ojos inquietos reflejando la misma incertidumbre que yo sentía. Laura, comenzó él, he pensado mucho en nosotros. Quiero ser claro, si seguimos adelante, necesitamos estar preparados para enfrentar las consecuencias. Sus palabras eran sinceras, pero complicaron aún más mi decisión. Murilo, respondí, necesito claridad. No puedo ignorar el impacto de mis elecciones, y necesito considerar lo que esto significa para todos a mi alrededor. Ambos expresamos nuestras dudas, esperanzas y miedos. Lo que quedó claro para mí es que la decisión no era solo sobre elegir un camino, sino sobre encontrar un equilibrio entre mis deseos y mis responsabilidades. Decidí enfocarme en resolver mis propias cuestiones internas y dar tiempo al tiempo. Nuestra conversación terminó con un sentimiento de comprensión mutua. Salimos del encuentro sabiendo que necesitaríamos tiempo y espacio para entender lo que realmente queríamos. En los días siguientes, Murilo y yo mantuvimos una distancia respetuosa, permitiendo que el tiempo sanara y trajera nuevas perspectivas. Aprendí que enfrentar la verdad, incluso cuando es dolorosa, es esencial para construir un futuro más claro y verdadero. Y así, la historia llegó a su fin, pero las lecciones y las emociones permanecieron como un recuerdo del impacto de las elecciones que hacemos y de la importancia de seguir el propio camino con valentía y sinceridad.